Hola amigos, en este video vamos a aprender a simular procesos en Windows. Para ello necesitamos descargar dos programas llamados Security Process Explorer y System Explorer Setup. Pues bien, vamos a instalar estos dos simuladores en nuestro equipo. Una vez instalados, vamos a empezar a abrirlos para poder ver la simulación de los procesos. Hemos abierto Security Explorer Process. Aquí podemos ver los procesos que están abiertos en nuestro equipo. Vemos que este programa nos ofrece una bandeja de herramientas en las cuales podemos administrar los procesos. Aquí tenemos que analizar un proceso, bloquear un proceso, ver detalles, las propiedades, un buscador para buscar algunos procesos que desconozcamos, y aquí podemos actualizar nuestro simulador en caso de que haya alguna actualización. Aquí podemos ver todos los procesos ejecutándose en nuestro equipo. Vamos a archivos, nos da la opción de ejecutar una nueva tarea, damos clic, aquí nos aparece la opción de ejecutar una nueva tarea y podemos ejecutar la tarea que deseamos. También podemos eliminar los procesos, nos procese editar, podemos cambiar la prioridad de cada aplicación que queramos. También podemos bloquear la lista, en vez podemos ver qué pestañas queremos que se muestre en nuestro simulador, y también tenemos ayuda por si no entendemos o queremos saber acerca de este programa. Ahora abrimos el siguiente programa, que es System Explorer. El System Explorer nos muestra pestañas en las cuales tenemos diferentes herramientas. Aquí el proceso nos muestra todos los procesos que se están ejecutando en el sistema. Lo podemos ver y observar los detalles. Aquí vemos la asignación de CPU, el PDI. También tenemos otras cosas más detalladas. Aquí en la pestaña de Performance podemos ver el rendimiento del procesador. Aparte del procesador tenemos el uso de la memoria RAM, también el uso de archivos de paginación. Aquí tenemos los archivos escritos o los leídos. Estos son los escritos y estos son otros archivos. Aquí en conexiones podemos ver las aplicaciones que están conectadas. En historial también podemos ver las aplicaciones que hemos utilizado. Esto sucede en el momento de encender nuestro equipo. Volvemos a procesos. Supongamos que seleccionamos una aplicación y le damos un clic derecho. Aquí vemos una extensa barra de propiedades y herramientas también que podemos utilizar, como propiedades de la aplicación, establecer prioridades, eliminar la prestación, restaurar el proceso, suspender el proceso. También tenemos herramientas opcionales. Bueno, una vez ya aprendido esto, ya podemos administrar procesos en el simulador de procesos, y esto de una manera fácil y sencilla. Bueno, esto ha sido todo. Gracias a todos por ver el video.